Bueno, buenas tardes. Vamos a ver el mosaico. Tenemos gente muy conocida que está presenciando la charla. Buenas tardes, empiezo con la dama, la Cristina Bianchi, José Luis González. De la barra, esa se integra la barra. Creo que lo conozco a ambos. Muy rico cocina Cristina. José Luis González, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Acá estamos. Juan Escrepante, ¿cómo andás? Sí, yo por ahí también veo colegas, veo una colega de Tandil. Bueno, ¿querés que empecemos? Cuando vos quieras, no hay problema. Bueno. Veremos a ver qué podemos aportar y fundamentalmente qué me pueden aportar, ¿no? Ok. Bueno, primero, buenas tardes a todos, amigos, colegas, colegos y colegas. Bueno, gracias a José Luis García Ventureira va a dar la charla de hoy. Sigo admitiendo y aparte hablando. Bueno, José Luis, aunque parezca mentira, nunca hemos hablado de... es exfuncionario de un tribunal de trabajo de la provincia de Buenos Aires. Si yo no me equivoco, por ahí escuché que fuiste secretario. Nunca lo hablamos esto, aunque parezca mentira. Hablamos de otras cosas. Tribunal de Trabajo de Tres Arroyos. Secretario del Tribunal de Trabajo de Tres Arroyos. Bien, con José El Luis... Departamento Judicial Bahía Blanca. Con José Luis no... José Luis es moderador de la Centeno, de este grupo que va a dar la charla. Nos conocimos con José Luis en el grupo 14 bis, hace unos 3, 4 años, que dirigía en ese momento Tony Barrera Nicholson. Bueno, el tema de hoy, a ver, ahí está, vamos a silenciar algunos que... El tema de hoy, colegas, me parece que es un tema muy importante porque en el contexto, en la crisis económica que estamos viviendo, que ya veníamos arrastrando del gobierno anterior, sin entrar en política, digamos, el balance económico del gobierno anterior, lamentablemente, creo que no ha dejado bien al país en lo económico. Y esto sumado a la pandemia, la verdad que estamos en grave situación económica y eso obviamente se refleja en las empresas y no es raro de que las empresas en este contexto traten de descapitalizarse o de evadir sus responsabilidades, no cumplir con sus obligaciones. Entonces el tema de hoy yo considero que es importante por esta situación. Y sobre todo el tema de la infracapitalización, de la que va a hablar José Luis, que consiste, creo yo, cuando hay una maniobra para intentar, de alguna manera, digamos, transferir bienes o, digamos, disminuir el capital social, ¿no? A los efectos de no responder a obligaciones, ¿no? Así que bueno, te doy la palabra, José Luis. Muchas gracias por esta charla que vas a dar. Y saludos a el resto de los moderadores. Está Daniela Villar, está Clarisa de Arce y Diego Souto, no lo vi, pero bueno, también es moderador de la CT. Bueno, todo tuyo, José Luis. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, les agradezco que dediquen un tiempo un poquito a pensar juntos el derecho, como decía, le gustaba decir Al maestro Capón. al maestro Capófila. No me salía, perdón, me colgué. Bueno, el tema realmente que hoy nos ocupa. Primero quiero hacer una salvedad. Yo soy abogado laboralista, me dedico a la defensa del trabajador. Entonces, por una cuestión de convicción, de deber, de compromiso, todo lo que pueda llegar a decir está orientado en la defensa de los derechos del trabajador. Con esta mira es que voy a encarar estas palabras o este ratito que vamos a charlar.
Como decía recién Andrés, indudablemente los tiempos que vienen, a la luz de la realidad económica actual, se ha agravado exponencialmente con la pandemia, toda la situación que veníamos viviendo, va a ser muy necesario redoblar todos los esfuerzos para poder lograr el trabajador logre el cobro de la sentencia que dicten los tribunales o bien el cumplimiento de un acuerdo conciliatorio. El derecho del trabajo viene siendo permanentemente atacado. La desprotección del trabajador avanza o pretende avanzar. Así, por ejemplo, decir, no tenemos más que ver lo que renegamos todos los días del régimen de riesgo de trabajo, y sino todos los intentos de flexibilización, regresividad que se quieren imponer. Todo lo cual vulnera claramente los principios universales de derechos humanos y que en la Argentina tienen un carácter supralegal por el artículo 75, inciso 22, e incluso la aplicación del inciso 19 del mismo artículo. Por eso, en esa ley de la selva que de alguna manera, o del sálvese quien pueda, que está tan en juego, la ingeniería de la parte empleadora cada vez es mayor para tratar de salvarse, como quien pueda decirlo, de alguna manera. Y bueno, ahí va a venir entonces la dedicación, el estudio, la constancia, el compromiso del abogado laboralista, que va a tener que extremar los esfuerzos para que los derechos de los trabajadores puedan ser una realidad. Y ahí, en ese camino, tenemos que ver a quién le podemos cobrar, o visto desde el otro lado, quiénes son los responsables del pago de los créditos que como acreedor le corresponden al trabajador. En nuestra sociedad capitalista, la mayoría de los empleadores son sociedades, o al menos los que registran el mayor número de trabajadores. Años atrás, esto no era tan así, solo las grandes y medianas empresas y algunas pocas pequeñas se encontraban organizadas bajo formas asociativas. Hoy esto ha cambiado, y si bien no tengo una estadística para poder afirmar con números cómo es, pero sí la percepción de la realidad y la experiencia nos dice que la mayoría de los empleadores son sociedades. Solo los muy, muy pequeños empleadores son empresas unipersonales que no se han constituido como sociedad, porque recordemos que hoy en día, a través de la nueva ley general de sociedades, existen las sociedades unipersonales. Así, por ejemplo, existe un nuevo tipo de sociedad, es la sociedad por acciones simplificadas. ¿Y por qué apunto acá? Apunto porque a través de la ley, que fue del año 2017, 27349, se implementaron este tipo de sociedades. Y estas son sociedades que se constituyen con un bajísimo capital. Pensemos que el capital mínimo exigido para constituir una SAS, que es el término que vamos a usar, sociedades por acciones simplificadas, es de, al día de hoy, 2 salarios mínimos vitales y móviles. Esto es 33.750 pesos. Y a su vez, como si fuera poco, eso debe integrarse el 25% al momento de la suscripción. Y ese 25% puede reemplazarse con los gastos que se generan en la constitución de la sociedad. Es decir, que los socios que integran una SAS hoy por día prácticamente la constituyen sin nada, con una simpleza absoluta, porque esto se hace a través de un trámite online, sin ningún tipo de contralor, y puede tener la multiplicidad de objetos que se le ocurra sin limitación de ningún tipo. Indudablemente, esta ley
27349, que se la llamó de apoyo al capital emprendedor. Si estas sociedades hubieran sido y fueran bien utilizadas, no sería negativo. Pero lamentablemente, la experiencia está demostrando que la mayoría de estas sociedades se han constituido con el objetivo de evadir la responsabilidad. Entonces, una sociedad con 33.000 pesos de capital contrata 10 empleados para desempeñarse, realiza actividades múltiples, los socios aportan sin ingresarlo a la sociedad los bienes de capital, los cuales los mantienen dentro de su propio patrimonio, y así empiezan a funcionar. Obviamente, con 33.000 pesos de capital, si tienen un juicio laboral de un empleado, simplemente, que les reclame la indemnización por antigüedad con 1 año, preaviso, despido, vacaciones y aguinaldo, no alcanzan a pagar el 30%. Ni hablemos si hay una irregularidad registral y empiezan a jugar las indemnizaciones agravadas y demás. Entonces, bueno, este es un tema que creo debe ser bastante considerado. Y fíjense que esta ley tiene como muchas de las leyes que se han sacado con otros objetivos encubiertos, a veces se quiere demostrar que incorporándole un artículo se está protegiendo, por ejemplo, al trabajador. La 27349 tiene un artículo, creo que el 62, que habla de que le serán aplicables a las sociedades de acciones simplificadas las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en especial las relativas a la responsabilidad solidaria del 29, el 30 y el 31. La verdad, si lo querían hacer más completo, también tendrían que haber dicho 228, 229, por la transferencia del establecimiento, la cesión del personal. Pero si no lo ponían, no cambiaba nada. Esto es simplemente una bomba de humo como para disimular y llevar la atención hacia otros lugares. Ahora, el artículo 52 de la misma ley establece que los deberes y obligaciones de los administradores y representantes legales. Y acá ya entramos al tema del que estábamos hablando, del que hoy nos íbamos a ocupar, que es la responsabilidad de los administradores y representantes legales, haciendo una remisión en este caso al artículo 157 de la Ley de Sociedades, que ahora es Ley General de Sociedades, de la reforma del Código Civil y Comercial unificado, que a su vez, es decir, el 157 corresponde a las sociedades de responsabilidad limitada, y que a su vez remite al 54, referido a los directores de las sociedades anónimas. Ese artículo 54 es el que establece que la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios que constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o los controlantes que lo hicieron posible. Y bueno, dentro de la figura del fraude laboral se encuentra el abuso de la personalidad jurídica, que ya lo vamos a ver después un poquito más adelante, pero en el nuevo Código Civil y Comercial se incorporó un artículo que es el 144, que reviste mucha importancia porque había una importante discusión, sobre todo cuando las demandas o los reclamos de extensión de responsabilidad se dirigían hacia las fundaciones, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, donde se sostenía que la ley de sociedades comerciales no era aplicable, el 157 ni el 54, y por lo tanto no existía esa responsabilidad solidaria de
las personas responsables o administradoras de esos tipos societarios que no estaban dentro de la ley de sociedades comerciales. Este artículo 144 del Código Civil y Comercial extiende esa responsabilidad a todas las personas jurídicas. Por lo tanto, esa discusión ya queda fuera del tema. Es decir, no importa si es sociedad comercial, si es una sociedad civil o si es otro tipo de ente asociativo. Si es persona jurídica, los administradores responden solidariamente en caso de fraude o un ejercicio irregular de su función. Por eso, bueno, hay el actual director de la Inspección General de Justicia, el doctor Nissen, es quien se ha ocupado muy especialmente de este tema y habla del enmascaramiento de la persona física que está detrás del ente. Es decir, cuando se abusa de la personalidad, entonces se puede correr el velo societario. Y acá viene esa teoría famosa, teoría del disgrave, que es justamente esto, la de correr el velo societario. Señor, usted tiene esta sociedad que le está dando una apariencia, pero en realidad está encubriendo algo. O los actos que usted como administrador o responsable de esta sociedad está realizando exceden lo que debe ser un buen hombre de comercio. El privilegio que otorga la separación entre el ente y las personas que componen se halla sujeto a condiciones de uso. Nissen dice la inoponibilidad, o mejor dicho, la oponibilidad de la personalidad jurídica, la separación del patrimonio, se merece, debe merecerse, debe obtenerse. Es decir, que no es que la ley lo otorga en función del derecho individual de la persona, sino en un interés colectivo. Hay un primer fallo allá, que fue un fallo histórico, no referido al tema laboral, que es en el juicio Suisse del TEC. La Corte en el año 1973, fijémonos que era en época de una Corte todavía integrada por jueces de la dictadura, estableció que el régimen de la personalidad jurídica no puede utilizarse en contra de intereses superiores de la sociedad ni de los derechos de terceros. Indudablemente, fue lo que ahora está incorporando el Código Civil y Comercial, es una novedad muy importante. Y el uso y abuso de las sociedades comerciales que limitan la responsabilidad de los socios de las mismas, con la integración de la Corte del año 90, la década del 90, tuvo algunos fallos que fueron prácticamente utilizados ya desde el punto de vista del derecho laboral de manera indiscriminada por los jueces. Había un fallo que fue el caballito de batalla, y que, bueno, gracias a Dios, hubo algunos jueces que no siguieron esa corriente. No se debe confundir la personalidad de los socios y de los administradores con la sociedad. Los actos realizados por los socios en representación de la sociedad no les son imputables a título personal. ¿Por qué? Justamente por esa diferenciación que emerge de la ley de sociedades. Ahora, cuando se acredita que la figura societaria se utilizó como mero instrumento para la consecución de finalidades extrasocietarias o recurso para violar la ley, es ahí cuando entra a jugar la responsabilidad solidaria. El artículo 274 establece que los directores responden limitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de ese cargo, según el criterio del artículo 59, que es el que establece
que deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Es decir, que en el juego de estos dos artículos es donde se contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores. Y bueno, como decíamos antes, el 143 del Código Civil y Comercial lo establece para todas las personas jurídicas, y el 144 es el que establece la inoponibilidad. Y acá, en general, hablamos del fraude a la ley por la inscripción tardía, hablamos del fraude a la ley hablando ya en el ámbito laboral, inscripción tardía, inscripción, es decir, parte de pagos clandestinizados, no inscripción, absoluta clandestinización del vínculo laboral, la sustitución del empresario o del real empleador, pero estos temas que ya incluso hemos tenido algunas charlas y se han visto en estos días, digamos que en general aparecen al inicio de la demanda. Cuando se nos presenta a nosotros el asunto, viene el cliente y nos dice, mire, a mí me paga la mitad en negro, a mí no me inscribió, a mí me retiene y no me deposita, esto refiriéndonos a las cargas sociales, o realmente trabajo para fulano, pero mi real empleador es mengano, el que aparece en los recibos. Bueno, todo este tipo de cuestiones que aparecen. Ahora, hay una situación que muchas veces no la advertimos hasta que llegamos a la etapa de la ejecución de sentencia. ¿Y cuál es? El de la infracapitalización de la sociedad. Es decir, que nos encontramos con una cáscara vacía. Es decir, pretendemos ir a ejecutar y nos encontramos con que no tiene bienes, con que no tiene nada, que el lugar donde tiene la sede de la empresa es de un tercero de los socios, que las unidades con las cuales trabajan no son propias, y así, bueno, sobre todo esto se magnifica cuando hablamos de empresas de servicio, donde incluso no hay maquinaria ni ese tipo de cosas que generalmente tienen que figurar o es más difícil evadirlas como de propiedad de un tercero. Ahora, cuando una sociedad está subcapitalizada o infracapitalizada, está prácticamente en un estado de insolvencia. Esa limitación de responsabilidad se encuentra en las necesidades de giro comercial de la empresa, porque la regla objetiva es la capitalización, que tiende a asegurar que la sociedad se haya dotada de un capital suficiente para afrontar el objeto social. Ahora, el capital social tiene que guardar adecuada relación con la proporcionalidad y proporcionalidad con el objeto. Esa infracapitalización puede ser originaria o puede ser sobreviniente. La infracapitalización originaria es aquella que nace con el instrumento constitutivo de la sociedad. Un ejemplo era cuando hablábamos recién de las SAS, si se constituye con 33.000 pesos y tiene 10 empleados y tiene un giro comercial de 2 millones de pesos, es obvio que hay una infracapitalización inicial. Ahora, esa infracapitalización puede ser que al momento del inicio haya sido una sociedad que se constituyó con el capital mínimo, o no, o un capital superior, pero que con el transcurrir del tiempo, es una empresa que fue creciendo, pero no modificó su capital. Y acá es donde vienen los problemas de la infracapitalización sobreviniente. Los accionistas controlantes de la sociedad tienen la obligación, de acuerdo a la ley de sociedad, artículo 33, tienen que obtener los fondos necesarios para capitalizar a la sociedad y evitar la frustración del derecho de terceros a la percepción de créditos. Si un administrador de una sociedad toma conocimiento
de que el capital con el que está desempeñándose es insuficiente para afrontar las necesidades, debe obligatoriamente llamar a una asamblea que exija el aporte de los socios para aumentar el capital de esa sociedad. Y los socios controlantes no son controlantes, mejor dicho, no se eximen de la responsabilidad por no estar dirigiendo la sociedad, porque ellos tienen la obligación del contralor, concurren a las asambleas y en todo caso, para eximirse de responsabilidad, deben demostrar por escrito que han requerido del directorio o la gerencia el aumento de capital. O en su caso, en el caso de sindicatura privada, pedir, dejar constancia de la negativa. Si es un caso de sindicatura, y si fuera sin sindicatura, dejar constancia en el administrador a través de los libros sociales. Hay un autor, George Ripert, que era el que justamente establecía que el capital constituye la contrapartida de la limitación de la responsabilidad de los socios. Hay tesis que indudablemente no admiten que todo esto trasunte en una extensión de responsabilidad personal de los socios. Esa tesis restrictiva los fundamentos están en que la ley ha otorgado ese beneficio y establecer excepciones podría conducir a que estas excepciones se convirtieran en la regla. El otro argumento, que debe estar limitado a casos absolutamente excepcionales, pues si no, cuando el Estado concede una institución determinada y les atribuye determinadas consecuencias, es mayor el daño que se hace no cumpliendo, no respetando esos beneficios, que el que provenga del mal uso. Es decir, de alguna manera tolerarían en estas circunstancias. Y que por lo tanto, bueno, la excepción a través de las resoluciones judiciales debería ser excepcional. En general, la doctrina, aún la más acérrima doctrina comercialista, admite que la limitación de la responsabilidad de los socios, lejos de ser un principio general, constituye un mero recurso técnico que el ordenamiento le da a la sociedad, pero a condición de que obre de acuerdo al fin querido. Y en este sentido coinciden autores como Masnata, Nissen, Martorell, y bueno, ya si entramos en el ámbito laboral, tenemos a la doctora Cañal, a la Estela Ferreirós, y unos cuantos más, que se pronuncian en este sentido. Ahora, la infracapitalización también tenemos que analizarla desde el punto de vista material o desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista material, ya lo hablamos recién, es cuando no cuenta con recursos suficientes para satisfacer las obligaciones. La primera obligación de los directores de una SA, frente a la imposibilidad de atender una obligación, como dijimos recién, la de llamar a asamblea general extraordinaria. Y en paralelo, la circunstancia de las obligaciones de los socios no controlantes. Ahora, el indicio que el acreedor laboral puede proporcionar en tales hipótesis como elemento que activa, y acá una inversión de la carga de la prueba, porque coloca al administrador en la posición de tener que acreditar que se ha conducido como ese buen hombre de negocio del que hablábamos. Y esto tiene justamente fundamento en la ley
General de Sociedades. La infracapitalización societaria es una violación clara a deberes expresamente impone la ley. César Becchetti, un amigo y abogado que estuvo hace poquito dando una charla y tiene un trabajo muy interesante sobre el tema, decía que lo voy a leer frente al inicio de un estado de infracapitalización societaria generalmente evidenciado por el cumplimiento de un crédito laboral sin causa de justificación, corresponde invertir la causa de la prueba y exigir al administrador la prueba que ha adecuado su conducta a lo normado por el artículo 59 o al socio que ha efectuado actos que lo eximan de responsabilidad. Yendo a la jurisprudencia, durante mucho tiempo la mayoría de la jurisprudencia se inclinó por la tesis restrictiva. Y allí la Biblia era un fallo de la Corte que se llamaba Palomeque. En ese fallo, que en realidad se dictó simplemente, la Corte adhiere al dictamen del procurador, y, a ver, por acá, con la sola disidencia del doctor Bogiano, esto es del año 2003, que Bogiano simplemente dice, se apoya en el artículo 280, pero observen ustedes hasta qué punto se admitía la tesis restrictiva de la extensión de responsabilidad a los socios, no ya en el caso de infracapitalización, este no era un caso de infracapitalización. Dice el procurador, se encuentra firme que el actor fue registrado por la empleadora en fecha posterior a la real y en una categoría que no le era propia. Y se encuentra firme también la existencia de pagos no registrados. Es decir, que lo que hoy diríamos está clavado, que acá hay una responsabilidad solidaria por lo menos del administrador. Dice, no ha quedado acreditado que estemos en una presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley. Es decir, lo que antes se exigía, y no tan antes, porque ahora vamos a ver otro tema, es que al momento de constituir la sociedad se tuviera en mira un fin fraudulento. Si esa sociedad no estaba constituida con ese objeto, no podía haber extensión de la responsabilidad hacia los socios. Dice, porque que prevaleciéndose de dicha personalidad afecta el derecho, el orden público laboral o evade normas extremo, al que se añade que tampoco se advierte, no lo ha postulado así el decisorio de la sala, que estén reunidos los elementos necesarios para considerar que entre los codemandados y el actor exista un contrato de trabajo. Bueno, este fallo, que era del año 2003, se mantuvo, y se mantuvo hasta no hace mucho. Este criterio restrictivo lo mantiene el doctor, o lo mantuvo, mejor dicho, el doctor Lorenzetti. Y así, en un fallo que se llama Davedere contra Mediconex, justamente toda la Corte, los otros 4 jueces, sostienen que no corresponde, digamos, el tratamiento del recurso por base del artículo 280, y el doctor Lorenzetti dice que la ley responsabiliza únicamente en los supuestos de uso desviado de la figura societaria en la que ésta encubre situaciones ajenas al objeto social, como lo son las hipótesis relativas a la utilización para posibilitar la evasión impositiva, la legítima hereditaria y el régimen patrimonial del matrimonio.
Bueno, si la evasión previsional y el pago de salarios en negro y el no reconocimiento de la antigüedad real del trabajador no fuera un acto ilícito, bueno, lamentablemente esa fue su posición. Hace bastante que la Corte no se pronuncia sobre el tema. Y José acá Luis, vamos a entrar en otra interrumpo cuestión. un segundito, Sí, sí. solo para decir que falta un minuto y medio. Bueno, Está muy me queda un interesante. poquito de jurisprudencia y la parte práctica, digamos, la forma de presentación, un poquito el tema Y, prescripción. y por ahí la presentación del incidente, ¿viste? En algunos juzgados. Exactamente, esa es la parte. Si te parece, lo dejamos para la segunda parte, si total tenemos Dale, para la segunda. dale. Bueno, hemos publicado acá en el chat, fíjense que quedó un minutito nomás. Ahí está la ID y la clave para la segunda parte. En 10 minutitos nos vemos, son y 40, y 41, y 50 nos volvemos a ver. Si no, también está en la página de la Centeno, también está el link. Lo acabo de publicar hace un ratito yo, que de ahí mismo se conecta en la segunda parte y nos vemos 17 y 50. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos un ratito. Hasta luego. Que con la modificación del artículo 144, digamos, quedaría sin efecto todo lo que sería y se había sentado con el fallo Carballo y Palomeque, que eran los que de manera absolutamente restrictiva establecía la Corte la no extensión de la responsabilidad. Y que ese criterio, aun cuando el resto de la Corte había cambiado en su opinión, seguía siendo mantenido a través del voto de Lorenzetti. Todos los demás jueces votaban no tratando el tema con el sustento del 280, pero en un fallo que es el que siempre se destaca, que es Daverede, con Mediconex, ahí es donde Lorenzetti vota en disidencia, digamos, y deja sentado que él sigue sustentando la doctrina Palomeque. Ahora, dictado el Código Civil y Comercial y en su propio libro de Código Civil y Comercial de la Nación comentado, el propio Lorenzetti fue el que dijo que la reforma ha consagrado la relatividad de la persona jurídica y que, para resumirlo, asentado que en esos supuestos los jueces pueden imputar ese accionar desviado de manera solidaria a quienes actuaron como socios, asociados, miembros o controlantes. Creo que más o menos esto era lo que yo había dicho en ese periodo, Sí, Andrés, sí. en ese pedacito Así que me es. dijiste que no estaba Correcto. grabado. Muchas gracias. ¿Mm? No, no. Decía que la Sala 3 de la Cámara Nacional del Trabajo fue el abanderado, quien, digamos, tomó la posta y fueron los primeros casos de extensión de responsabilidad, y hay dos fallos que son estandartes de esto, que son Delgadillo Linares y Dukelsi, que con votos de la doctora Porta y del doctor Guibur, empiezan a aceptar esta teoría del degrade o del corrimiento del velo societario. Esa posta fue tomada por la doctora Diana Cañal, que hoy sigue al frente y hay numerosos trabajos, artículos, ponencias en congresos, donde lleva adelante todo esto, de la misma manera que lo hacía la doctora Estela Ferreiros. De la doctora Diana Cañal, en la página de internet que tiene el grupo de estudio SPES, pueden bajarse una cantidad importante de fallos, donde está perfectamente desarrollado todos los criterios estos extensivos de responsabilidad. Yendo ya a la infracapitalización societaria, el fallo que también marca, digamos, un inicio en todo esto, es el de la Sala 3, también con fallo
primer voto del doctor Guiburi, segundo de la doctora Porta, en Arancibia. Ahí es donde se reconoce que la infracapitalización societaria constituye un hecho fraudulento que justifica la extensión de la responsabilidad hacia los socios. Ahora, en mi caso particular, yo me desayuno del tema o entro a profundizar allá por el año 2007 y con un fallo de un reconocido juez, hoy jubilado, el doctor Beltrán Laguyás, que en aquel momento se desempeñaba en el Tribunal de Trabajo 2 de Mar del Plata, en su primer voto, y en el segundo, el de un querido amigo mío también, compañero del colegio secundario, el doctor Humberto Mar Noel. Un fallo que fue, para mí, es como que me hizo ver la luz en esto de la extensión de responsabilidad por infracapitalización. El fallo se llama SADO con transporte diagonal. El tema era clarísimo. El doctor Laguyás dice que él está muy orgulloso de este fallo y que siente como que, bueno, a través de él no estuvo arando en el mar. Esas son las palabras que él usa a veces para referirse a este fallo. Era muy clarito, tenía un capital de 1.000 pesos, una sociedad que se dedicaba a hacer transporte de mercadería con automotores, tenía camiones, se manejaba, radicaba en Mar del Plata, hacía viajes a Necochea y a Capital Federal, con todos esos camiones, y tenía un capital social de 1.000 pesos. También que estamos hablando del 2006, pero hoy serían, vamos a suponer, exageremos, serían 100.000, igual, sería materialmente imposible que pudiera desarrollar su actividad una empresa de esa envergadura. Y bueno, y allí es donde Laguyás desarrolla todo este tema, con citas de importantes doctrinarios, juristas, que llevan adelante el tema. Bueno, más o menos esto sería el planteo desde lo doctrinario, desde lo jurisprudencial. Ahora veamos cómo podemos plantearlo, porque generalmente, como dijimos al principio, nos desayunamos de la insolvencia del empleador cuando vamos a ejecutarlo. Cuando salió la sentencia y no nos pagan, o cuando hicimos el acuerdo y no nos pagan, y entonces queremos ir a cobrar compulsivamente. Las vías serían dos. Hace poquitos días me enteré de una tercera, que para mí era novedosa, que bueno, se los voy a contar también. La primera sería vía un incidente. La vía del incidente es decir, simplemente dentro del mismo expediente, una vez obtenida la sentencia de primera instancia o la sentencia homologatoria del acuerdo conciliatorio, se pide la extensión de la responsabilidad por vía incidental, traslado, ofrecimiento de prueba y demás, y esto seguiría el curso hasta la decisión de si corresponde o no la extensión de responsabilidad. Realmente este método de la incidencia solamente es receptado favorablemente por la Sala 7 en su anterior composición, cuando estaba integrado por la doctora Estela Ferreirós, y por la Sala 3 con la doctora Cañal, también en la anterior composición de esta sala. Actualmente desconozco porque no ha habido nuevos planteos. El resto de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo exigen el inicio de un juicio ordinario. Días pasados, en una charla también sobre extensión de responsabilidad, pero creo que no era sobre infracapitalización, sino en alguno de los otros supuestos, estuvo hablando el doctor Juan Ignacio Orsini, que es juez del Tribunal del Trabajo número 2 de La Plata, y él decía que para garantizar el derecho de defensa, él lo que hacía era
iniciarlo admitía en su tribunal por el inicio como incidente, pero ordinarizado. Es decir, que en vez de, perdón, que en vez de correr un traslado por 5 días, lo corría por 10. Bueno, la verdad que la diferencia es muy poca entre el juicio ordinario y el juicio o el incidente. También sobre el tema, y hace poquitos días ahora, aprovechando esto de los Zoom y los cursos por todos lados, hablando con la doctora García Bior, le planteé el tema y ella me decía justamente que, bueno, realmente la cuestión probatoria es muy limitada en el tema de la extensión de responsabilidad, con lo cual ella, en aras también de la garantía del derecho de defensa, estimaba que el camino más conveniente era el del juicio ordinario. En ese juicio ordinario, digamos que, ¿qué es lo que podemos plantear? Lo que podemos plantear son los hechos que nos trajeron a la luz esa insolvencia que hace imposible que cobremos la creencia del trabajador. ¿Qué prueba vamos a ofrecer? Y la documental sería el propio juicio de conocimiento a través del cual se le reconoció el crédito del trabajador. Eventualmente, si hubo un incidente de ejecución, y si no, si la ejecución se hizo dentro del mismo expediente, no hace falta. Como hay una razón de conexidad, ese nuevo juicio va a tramitar donde tramitó el juicio original. Informes. ¿Informes a dónde? Y al registro de la propiedad inmueble, acá, a capital y a provincia, al registro de la propiedad automotor. Hay otro organismo que yo generalmente en estos casos utilizo, que es el informe al SINTIS. SINTIS es el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social. Este es un organismo que diría que es un veraz oficial. Muchos no lo conocen. Y que está a disposición de los jueces, donde está registrado más o menos lo mismo que figura en el veraz, pero a través de un organismo oficial. Obviamente esto se hace a través, no sé ahora con todo este tema de la informatización, pero no sé si existe un mail para hacer por vía DEOX o cómo se tramita, pero antes era con un formulario que debía ir firmado por el secretario, con sello del juzgado, y había que presentarlo, había que presentarlo y retirarlo en una oficina que está ahí en la calle Entre Ríos, entre Irigoyen y no sé, la que sigue, debe ser Alsina, se me ocurre más o menos. Y bueno, de ahí surgían una serie de efectos. Otro podemos acompañar, si lo tenemos, un informe gnosis o veraz, para demostrar cuál es la situación. La pericia contable, que va a tener que ir a la empresa y demostrar cuál es la relación que hay o no entre el capital y el giro ordinario de la actividad de la sociedad. Y entonces de ahí veremos si es una infracapitalización originaria o que se fue produciendo con el devenir de la actuación de la sociedad. Y además, y acá está la clave, bajo procedimiento del 188, el 388, perdón, reclamarle la presentación de la documental en poder de la demandada. ¿Qué son? Inventario y balance, estados contables, con toda la documentación actualizada, presentada ante la inspección de personas jurídicas o ante la dirección de personas jurídicas de la provincia, dependiendo de la erradicación de la sociedad. El estatuto constitutivo y todas las modificaciones. Y bueno, perdón, y creo que no lo había dicho también el informe a el ente de Contralor de las sociedades para que, donde deben presentarse los balances, los movimientos y todo lo demás. Esto más o menos desde el punto de vista del procedimiento y de cómo el desarrollo final ya de la presentación
del reclamo. Ahora, un tema que también se discute es el de la prescripción. ¿Qué plazo se utiliza y cuándo comienza lo que diríamos el dies a quo? Es decir, de cuándo contamos el inicio del plazo de la prescripción. Y acá empiezan también a abrirse las distintas doctrinas. José Luis, un segundito Sí. nomás. No, para avisar quedan 7 minutos y medio más o menos. Si Sí, no, a mí me quedan dos temas. Abrir a la pregunta para... Con esto de la prescripción daría por terminado bueno, más o menos el le tema. damos la bienvenida a Martín Lugo, que también fue moderador durante bastante tiempo en la Centeno, que se incorporó hace un ratito. Bueno, un orgullo que se encuentre Martín acá en la sala, porque realmente gran aprecio y bueno. Así que, bueno, lo que quería decir del tema de la prescripción es que como nos encontramos tarde con esto, generalmente la demora del juicio lleva a que, desde la disolución del vínculo laboral al momento en que nos encontramos en condiciones de pedir la extensión de la responsabilidad, habrían pasado los 2 años del 256. Entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza? Bueno, este criterio no es, obviamente, más allá de que en algún momento pretendió ser utilizado, no es el criterio imperante. El criterio imperante es el de que esta cuestión, esta posibilidad, nace a partir del momento de la sentencia que reconoce el derecho. En mi caso no estoy de acuerdo. Yo considero que como no puede haber una prescripción de una acción que no existe, y hasta tanto no tomo conocimiento de la insolvencia de la empresa, no pueden hacer esa acción, si no estaríamos avalando un acto ilícito de la empleadora que a través de un ocultamiento no me permite conocer su insolvencia y por tanto no puedo ejercer la acción. No obstante, digamos que el criterio general es que el plazo corre desde el momento de que queda firme la sentencia, sea de primera o segunda instancia, que reconoce el crédito del trabajador, o bien de la homologación del acuerdo conciliatorio. Y el segundo tema es qué plazo corre. Y acá hay fallos, como los de la doctora Cañal, que en su momento, por aplicación del artículo 4023 del Código Civil, actualmente 2560 más o menos, del Código Civil y Comercial, aplicaba el plazo genérico, en aquel momento decenal, hoy quinquenal. ¿Por qué? Porque decía que esto no constituía nada más que la ejecución de una sentencia. Y el plazo para la ejecución de una sentencia es el plazo ordinario de prescripción. En cambio, hay otros fallos, y esto, por ejemplo, me tocó a mí en un fallo mío, en un juicio mío, Rodríguez con asistencia era el juicio principal, y Rodríguez con Llorens era el juicio de extensión de responsabilidad, que en la sala 4 se tramitó el tema, y justamente el planteo era que, tratándose en definitiva del reclamo de una acción laboral, el plazo que corresponde computar es el del artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, y por lo tanto es de 2 años, con inicio de cómputo a partir de que queda firme la sentencia de Cámara que reconoció el crédito. Bueno, esto es más o menos, traté ahora de ir achicando y salteando algunos puntos como para ajustarme al tiempo. No sé, espero que haya quedado claro, y si hay algo de tiempo... Muy clarísimo. Si querés, después podemos hacer un segundo módulo y incluir otra figura de
Sí, en cuanto al tema de la responsabilidad, podemos hablar del 29, del 30, del 31, podemos hablar Claro, de la transferencia del establecimiento, de la cesión del contrato, si seguimos siempre de lo que sería de la extensión de responsabilidad, ¿no? tal cual, eso lo. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, queda poquito, quedan 2 minutos. A ver, ¿qué podemos decir? Voy a leer acá algunas cosas del chat. Eh, ¿Podría repetir la sigla? Bueno, ya lo puso el doctor Souto. ¿Qué más? A ver. Acá hay un tema que dice, no considera conveniente desde el inicio de la acción laboral demandar a los administradores, creo la doctora Reina Feinberg de Tandil. Bueno, el tema es que generalmente no nos vamos a enterar de la insolvencia hasta que el juicio no termine y cuando querramos ir a cobrarle. Cuando vayamos a presentar un embargo en el registro de una inhibición general de bienes y nos encontremos con que no tiene bienes. Si lo sabemos al inicio, y por supuesto, nos estamos ahorrando un incidente o un juicio ordinario posterior. Obviamente que ese sería lo ideal, pero es difícil enterarnos. Nos enteramos de las otras, generalmente de los otros casos o causales de extensión de responsabilidad. De este es más difícil. Bueno, igualmente le decimos a los colegas que esto lo vamos a grabar y va a estar en la página del canal de YouTube de la Centeno, ya lo vamos a anunciar en Facebook en la Centeno. ¿Alguna otra consulta más, colegas? Queda poquitito, 1 minuto y medio. Muchas gracias al doctor José Luis por tu charla y bueno, a los presentes por estar mirándola. ¿Alguna otra Gracias, pregunta porque más? tengo la barra ya de Tres Arroyos, los doctores Alvarado, padre e hijo, que me están siguiendo. Bueno, muchos queridos amigos que me vinieron a hacer el apoyo. ¿eh? A ver. Así que bueno, Bueno, a todos te les dan agradezco. felicitaciones, los colegas por el chat te agradecen, te felicitan, dicen que es muy buena la exposición. Creo que no, si no hay ninguna duda más, bueno, saludo a todos y muchas gracias nuevamente por participar. Gracias, José Luis. Y bueno, vamos a Gracias a evaluar vos a ver también por la de hacer un presentación y módulo, otro módulo para tratar otros supuestos. ¿Ok? bueno, cómo Bueno, no. muchas gracias a todos. Buenas tardes, colegas, y después quedará la Gracias, grabación. Chao, buenas tardes. gracias, gracias. Muchas gracias, hasta luego, buena charla.